Una vez más compartiendo estas charlas de discipulado que tenemos todos los días, y como todo buen discípulo del Señor debemos buscar la presencia de Dios cada día. Todas las cosas que hacemos deben contar con una razón de ser. Nuestro objetivo de vida debe ser crecer y fortalecer nuestra intimidad con Dios. Conocerle cada día más y obedecer el gran mandamiento que Él dejó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro corazón debe anhelar a Dios, más que, como dice el Salmo, el siervo anhela las corrientes de aguas en el desierto. Buscar la presencia de Dios requiere perseverancia. Hay muchas cosas en esta vida que nos distraen y no somos muy constantes muchos de nosotros en nuestra manera de vivir. Yo tomo el ejemplo de Moisés. Moisés fue un hombre que Dios lo fue preparando desde su niñez, rescatado de aquella orden que había dado Faraón, de que las parteras mataran a todos los varones. Él fue rescatado, vivió en el palacio, fue educado dentro del palacio del Faraón. Luego, por querer defender a uno de sus paisanos, mató a un egipcio que lo maltrataba y tuvo que huir. Y allí pasa 40 años en el desierto pastoreando ovejas hasta que recibe el llamado de Dios para que vaya a rescatar al pueblo de Egipto. Y lo primero que hace es como hacemos la mayoría de nosotros cuando Dios nos pide algo que nos parece difícil, fuera de nuestro alcance. Empieza a poner excusas. Pero el Señor lo convence y Moisés acepta. Y yo veo que en este hombre, con el cual me identifico, como te debes identificar vos también, con sus errores y sus aciertos, fue un hombre que realmente perseveró en buscar la presencia de Dios. Y en el capítulo 34 del libro de Éxodos, en los primeros 2 versículos, leemos: el Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedras semejante a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. En este caso, Moisés debe llevar 2 nuevas tablas de piedra al monte. ¿Se acuerdan que las primeras las había roto cuando bajó, cuando descendió del monte y encontró que el pueblo estaba adorando al becerro de oro? Y lo que veo es que llevar a un monte, subir un monte con 2 tablas de piedra requería de un esfuerzo. Era un peso adicional con el que él tenía que subir. Requería que se esforzara para poder llegar con esas 2 tablas, que no eran pequeñas de por cierto, y no permitir la condenación o depresión que le había ocasionado en la primera parte, en la primera vez que él descendió con esas tablas y las rompió. Esa perseverancia para construir la amistad con Dios que encontramos en Moisés, la debemos también ejercitar nosotros. La Biblia nos dice en Santiago 2:23, le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. La verdadera amistad requiere tiempo, conocimiento, ayuda, apoyo, confianza mutua, diálogos sinceros y transparentes, superación en amor en cuanto a las diferencias que existen. Y Moisés tenía una comunión con Dios única en la tierra,
resultado de su continua búsqueda de Dios. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ese término que se utiliza en este versículo de conocer, en el griego, significa estar tomando conocimiento. O sea que se está refiriendo a una búsqueda continua. Es un continuo y permanente conocer. Es un estilo de vida en cuanto a la búsqueda del Señor, de conocerlo más, así como Él nos conoce a nosotros. Por otro lado, debe haber también, para tener un buen conocimiento de Dios, una expectativa de la revelación divina. Porque esa intimidad implica un encuentro a solas con el Señor. Allí en Éxodo 34, que habíamos leído, el versículo siguiente, el versículo 3, dice, nadie debe acompañarte. El Señor estaba buscando una intimidad y Dios también requiere que vos y yo tengamos una intimidad con Él. Jesús enseña en el modo de orar que cerremos la puerta de nuestra habitación y allí en lo secreto clamemos al Señor para que Él nos responda en público. Nadie debe acompañarte, dice en el versículo 3 del capítulo 34 de Éxodo. Ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Por eso que hay diferentes tipos de oración, en esencia y en número de personas. Muchas veces oramos colectivamente, tenemos reuniones de oración, días de oración en las iglesias. Pero creo que la oración que más nos edifica y que mejor, más claramente escucha a Dios es esa oración íntima que tenemos con Él. Debe haber también ausencia de factores de distracción, externos e internos. A veces el celular, a veces el televisor. Debemos buscar un momento para apartarlo y poder estar en comunión con el Señor. Y ese encuentro entonces será real, habrá transparencia y por lo tanto lo oculto del corazón se pondrá en evidencia ante la luz del Señor. En segundo lugar, esa intimidad revela su voluntad y diseño. En el versículo 4 del capítulo 34 que estamos considerando, leemos: Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado. En la intimidad con Dios podemos descubrir cuál es su voluntad y cómo hacer, cómo cumplir su voluntad en nuestra vida. Fíjense que allí cuando sube por segunda vez Moisés, Dios en el monte le da la ley, le da el modelo del tabernáculo, cómo debía ser, le da las instrucciones para el sacerdocio levítico, y le da también el orden para marchar por el desierto. Había que ir hacia la tierra prometida, sin GPS. Dios no anuló el desierto, sino que los instruyó para atravesarlo. Y muchas veces vos y yo tenemos que pasar por desiertos en nuestra vida, ¿verdad? Por eso que en la intimidad con Dios y en la oración podemos encontrar las instrucciones para poder atravesar cada dificultad y poder terminar de pasar esa dificultad en éxito. Cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él. Si lo buscamos de todo corazón, el Señor viene a nuestro encuentro. En el capítulo 34, versículo 5 que estamos considerando, dice: el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Dios es omnipresente, está en todo lugar y también ha prometido estar con nosotros todos los días. Sin embargo, debemos reconocer que hay momentos especiales y sobrenaturales, y seguramente te habrá pasado en más de una ocasión que estando en intimidad con Dios, sentís la presencia de Dios junto a vos. Aquí dice en este pasaje que leímos que Dios descendió y permaneció junto a Moisés.
Y Moisés era como nosotros, tenía falencias, debilidades, pero buscaba a Dios. Y Dios vino a él. Por eso en Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y nos dice el texto que el Señor descendió en la nube. Y este término de nube en hebreo significa masa nebulosa, como una especie de niebla. Se usa en particular para indicar la masa de nube por cuyo medio la presencia de Dios se manifiesta. Porque no se lo vio a Dios en persona, sino que era la presencia de Dios simbolizada representada en esa nube. La vemos aquí en el monte Sinaí, la vemos en el tabernáculo una vez que fue construido, cada vez que entraba Moisés y Aarón para hablar con el Señor, dice que una nube llenaba el templo, el tabernáculo. Y delante de ellos también marchaba la nube en el desierto, protegiéndolos del sol. Así que esa nube representa y es la figura o símbolo de la presencia de Dios. La presencia de Dios, esa presencia divina, cuando estamos en esa intimidad y la sentimos y estamos en ella, produce una transformación. La verdadera transformación sucede en la intimidad con el Señor. En Éxodo 34, versículo 29, dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. El texto nos dice que el rostro de Moisés resplandecía por haber estado hablando con el Señor. Aquí, este fue un tiempo en el que Moisés pudo arreglar las cosas con el Señor. Pudo ordenarla, pudo escuchar y conocer íntimamente las revelaciones que Dios tenía. Y él sometió todo su ser a Dios. Y este conjunto de cosas y las decisiones de Moisés permitieron ver ese resplandor en su rostro. La verdad, la verdadera transformación y renovación es evidente. El texto nos dice que Moisés no lo sabía, pero todos los demás lo veían. Y realmente es Dios quien da testimonio de nosotros y de su obra. Es interesante además que el Señor Jesús también se transformó o transfiguró en el monte. Está relatado en el capítulo 9 de Lucas. Y aparece también la nube. Y esa gloria es reconocida también por los demonios en Lucas 9, 37, 39. Sucedió en el monte Sinaí, sucedió con Jesús y sigue sucediendo hoy. Por eso, mis hermanos, es que la verdad en nuestra vida cristiana que a veces vivimos, suceden circunstancias que son incomprensibles. No podemos entenderlas nosotros. En otras ocasiones no sabemos qué camino seguir, qué debemos hacer, qué circunstancias que afectan nuestro ser nos están indicando lo que debemos hacer. Pero cuando vamos a Dios y le buscamos en intimidad, con insistencia, con perseverancia, Él se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, nos enseñará y transformará nuestro carácter a la medida de su Hijo Jesucristo. Yo lo creo y lo busco. Y deseo con todo mi corazón que vos también, que estás siguiendo estas charlas de discipulado, busques esa presencia de Dios en tu vida. Esa presencia que requiere perseverancia y que también requiere una expectativa para que Dios se manifieste en nuestra vida. Darle tiempo a Dios después que oramos para que Él se manifieste y su gloria esté también en nosotros. Espero que suceda así en tu vida. Dios te bendiga y mañana, si lo permite, trataremos otro tema de interés. Dios te bendice.